Buenos días, chicos del Colegio Juan Pablo II, quien sabe su profesora de biología. Vamos a comenzar con la clase de biología para el curso, para el año de tercero y cuarto de secundaria. ¿Ya? Comenzamos. El tema de hoy es la célula. Antes de ello, célula animal y vegetal. Antes de ello les voy a dar una introducción, ¿sí? Para hacer un recuerdo de qué es la célula. La célula, como saben, es la unidad vital de todo ser vivo, ¿sí? Y la célula como tal, como pueden ver, tiene distintos niveles de organización, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de célula nos referimos que vamos a ver cómo ésta funciona en nuestro organismo y como tal, cómo está constituida, ¿no? Antes de ello, tenemos que nosotros darnos cuenta que la célula está presente en todo ser vivo eh, y como tal cumple funciones vitales que puede ser de revestimiento, como de protección, ¿verdad? Y como tal también esta célula está compuesta por diferentes capas, ¿verdad? En este caso vamos a ver que tiene su membrana plasmática, tiene su citoplasma y tiene núcleo, es lo principal que hemos aprendido. Y como tal también tiene sus organelas. Estas organelas va a estar presente ¿en dónde? En el citoplasma, ¿sí? Continuamos, a ver, vamos a ver acá. Como pueden ver, acá hay una célula animal y una célula vegetal, ¿sí? Continuamos. Eh, Aquí tenemos tipos de células, tenemos a la célula procariota y la célula eucariota. Dentro de la célula procariota y eucariota, dentro de la célula eucariota está la célula vegetal y dentro de la célula procariota como tal también está la célula animal, según lo que ves este esquema, ¿verdad? Acuérdate que se diferencia la célula procariota de la célula eucariota. ¿Por qué motivo? ¿Por qué se diferencian? Ellos dos se diferencian, ¿por qué? Porque en la célula procariota nosotros no vamos a encontrar una envoltura nuclear, ni vamos a encontrar el núcleo. Caso contrario sucede en la célula eucariota, vamos a encontrar ¿qué cosa? Núcleo, ¿verdad? Y este núcleo va a proteger a su ADN, que es la información genética. Ujú. Entonces, dentro de la célula eucariota encontramos vegetales y animales, ¿sí? Vegetal y animal. En las células vegetales se diferencian de las células animales, ¿por qué? Por la presencia de cloroplastos. También presentan vacuola, que es más grande, una vacuola más grande, y presentan una pared citoplasmática, ¿sí? Es una pared en la cual mayormente se ve en las células vegetales porque esta pared le da mayor protección a las plantas, ¿sí? Y esta pared está formada de celulosa. En los animales, ¿qué diferencia hay? Con respecto a la célula animal, con respecto a la vegetal, vemos que las células vegetales presentan cloroplastos y las células animales no presentan cloroplastos, ¿sí? ¿Qué es el cloroplasto? Es lo que le permite tener ese color verde, ¿sí? Dentro de los cloroplastos encontramos diferentes tipos de cromoplastos que nos permiten ver diferentes colores en las plantas, pero hay uno esencial que se llama, dentro del cloroplasto, hay una pigmentación que le da este color verde a las plantas, ¿sí? También tenemos aquí que, como puedes ver, la pared de la célula vegetal es gruesa. Caso contrario sucede con la célula animal. Ellas no presentan esa pared con celulosa, ¿sí? Ellas presentan su membrana plasmática. No presentan esa pared. Mayormente las que presentan esa pared celular presentan los hongos y las plantas, ¿sí? Continuamos. Bueno, ¿cuáles son las características de la célula animal? Como te dije anteriormente, hemos hecho un pequeño repaso de qué es la célula, cómo está formada, ¿sí? Acá vamos a hacer lo mismo. Puedes ver que está formada de ¿qué? De una membrana plasmática, que es todo lo que lo contiene, la membrana plasmática. ¿Quién más le sigue? Aparte de la membrana plasmática, le sigue el citoplasma, ¿verdad? Y dentro del citoplasma está ¿quién? El núcleo. Como puedes ver, membrana plasmática, citoplasma y núcleo. ¿Sí, chicos? Membrana plasmática, citoplasma y núcleo. Como puedes ver aquí, en el citoplasma se encuentran diferentes tipos de organelas en el citoplasma. ¿Sí? Está en mitocondria, lisosomas, centriolos en el citoplasma. Están distintos tipos de organelas. Y tiene su núcleo, en el cual en el núcleo está su nucleolo y está su material genético, el ADN, dentro del núcleo. ¿Sí? Y este núcleo tiene una membrana con poros que permite la protección y como tal también la separación de él entre el fluido interno que hay dentro del núcleo y el citoplasma, ¿ya? Entonces, hemos hecho un pequeño repaso de cómo está formada la célula, ¿sí? Para continuar con los tipos de célula, que sería célula animal y célula vegetal. Ahora nos vamos acá al concepto. Características de la célula animal.
La célula animal se caracteriza por poseer un núcleo celular. O sea, esta célula animal va a presentar un núcleo celular, ¿sí? Por lo que se denomina eucariota. Acuérdate, dentro de los eucariotas están las células animales y vegetales. Además, es la unidad básica de todos los tejidos. Claro, la célula es la unidad básica de todos los tejidos, ¿sí? Y del organismo, de los órganos del organismo, del reino animal. Y se encarga de las funciones vitales e indispensables para la vida, de su nutrición y su reproducción. Continuamos. Acuérdate que, como te digo, el conjunto de células nos va a dar tejidos, ¿sí? Entonces, es la unidad básica esta célula para los tejidos y posteriormente para los órganos y después para los sistemas, ¿no? Como hicimos en la primera clase, ¿se acuerdan que hicimos organización compleja que venía de células, tejidos, órganos y sistemas? Acá seguimos la secuencia y siempre es bueno que repases los temas anteriores para que tú te des cuenta y entiendas mejor la siguiente clase, porque cada clase viene arrastrando los temas anteriores y así es más fácil la comprensión. Como puede ser que conozcas ya los organelos, las partes de la célula, ¿sí? Continuamos. Entonces, vamos a ver aquí qué funciones tienen estas células animales, ¿sí? ¿Qué funciones tienen? Las células animales son divididas por funciones, como por ejemplo, ¿cuáles son? La función, puede ser acá, protección, ¿sí? Las células epiteliales se encargan de proteger la piel, las cavidades y los órganos, ¿sí? Es como una protección, es como una membrana, ¿sí? Se va a ver una membrana que van a haber células epiteliales, las cuales van a estar primeras antes de todo, y estas van a dedicarse a la protección, así como nuestra piel, ¿verdad? En nuestra piel tenemos células epiteliales, ¿ya? Que se encargan de nuestra protección, ¿sí? Debajo de la piel cubren lo que hay debajo, ¿sí? Entonces, esas son unas células epiteliales que se encargan de la protección mayormente, ¿sí? Sobre todo protección porque están en el exterior, ¿sí? De ahí tenemos las células óseas. Estas se encargan de ¿qué? De formar los huesos, dando soporte a nuestro cuerpo, ¿verdad? Después vienen las células del sistema inmunológico, que protegen al organismo de patógenos, de enfermedades. Después vienen las células sanguíneas, que son aquellas que ellas van a tener esa función de transportar los nutrientes y el oxígeno. Nosotros necesitamos nutrientes y oxígenos para continuar en su ciclo de vida. Y entre muchas otras sustancias que también necesitamos, ¿verdad? Mayormente necesitamos nutrientes y oxígeno, porque sin oxígeno no podríamos continuar, no podríamos respirar, no podríamos hacer nuestras funciones, no tendríamos energía. Continuamos. Bueno, aquí les muestro algunas figuras en las cuales están las funciones de las células animales, como por ejemplo las células epiteliales, las células óseas. Siguiente, células del sistema inmunológico, las células sanguíneas, ¿sí? Quizás ya has escuchado antes de los monocitos, linfocitos, ¿sí? Esas son células sanguíneas. Ahora, en este sentido, la célula animal ejerce todas las funciones vitales, y todas ellas se caracterizan por poseer siguientes partes. Aquellas funciones vitales tienen siguientes, o sea, vamos a ver las partes que tiene esta célula animal, ¿sí? Acuérdense que anteriormente hemos visto, pero vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ok? Número 1, la membrana celular o plasmática, ¿sí? Es lo mismo decir membrana celular o membrana plasmática. Eso está presente exclusivamente en las células animales, ¿ya? Entonces, las células animales presentan membrana celular o plasmática. Esta membrana es una envoltura, ¿sí? Que le da forma y le ayuda de protección y le da forma, y como tal, esta membrana plasmática permite el ingreso de sustancias, de moléculas que la célula necesita en un determinado tiempo, y como también permite la salida de esas sustancias o esas toxinas que no las necesita, ¿sí? Por eso se dice que la membrana plasmática es una barrera, ¿sí? Entre el medio externo y el medio interno, y como tal también es selectiva, porque selecciona qué moléculas van a ingresar a la célula, ¿sí? Esa es la membrana plasmática. Dentro de la membrana plasmática de la célula que cubre, encontramos al citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Es un fluido que se encuentra, en la cual se encuentran las organelas o otras estructuras, también llamado estructuras celulares, ¿ya? Entonces, en el citoplasma es el medio gelatinoso en el cual nosotros vamos a encontrar las organelas. Acuérdense que decíamos que teníamos un huevo, y el huevo, la cáscara de huevo sería la membrana plasmática, la clara sería lo que es el citoplasma,
y la yema, la parte amarilla, sería lo que es el núcleo, ¿sí? Ese es el ejemplo más típico que se utiliza para poder acordarnos cuáles son las partes de la célula, las partes esenciales, y después ya vienen las organelas, ¿sí? Entonces, en el citoplasma nosotros encontramos, ¿qué cosa? Encontramos otras estructuras celulares, las cuales son las organelas, como las mitocondrias, ribosomas, ¿sí? Centriolos. Continuamos. Ahora, dentro de la célula animal también encontramos el núcleo. Claro, si hablamos de células eucariotas, tienen núcleo, ¿verdad? Entonces, este núcleo presenta una envoltura nuclear en la cual alberga dentro del núcleo lo que es el nucleolo, que tiene la función de producir ribosomas. Y como tal, también tiene dentro el núcleo, tiene el material genético, que se llaman las cromosomas, ¿verdad? Los cromosomas. Y después tenemos a las lisosomas. Las lisosomas son organelas que están en el citoplasma. Estas lisosomas contienen enzimas digestivas, ¿sí? Y cumplen funciones de reciclaje, de estructura de desuso, digestión de patógenos y descomposición de moléculas. Estas lisosomas son de vital importancia para la célula porque ayuda a eliminar esas toxinas y como tal también ayuda para la digestión, ya que contiene enzimas, ¿sí? Digestivas. Entonces esto ayuda a la célula a hacer digestión y como tal desechar, eliminar, descomponer toxinas, o sea, aquellas moléculas que no necesita la célula, para después ser desechadas por medio de unas vesículas, ¿ya? Continuamos. ¿Qué son los centriolos? ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la célula animal, ¿qué encontramos? Encontramos membrana plasmática, encontramos, ¿qué más? Citoplasma. ¿Qué más encontramos? Lisosomas, después centriolos, ¿sí? Los centriolos son estructuras celulares cilíndricas, como puedes ver acá, ¿sí? Estos son túbulos, ¿sí? Son tubos, así, son como tubitos, estructuras celulares cilíndricas, son agrupaciones de microtúbulos, están formados por proteína tubulina, viene ese nombre, ¿no? Túbulos, tubulina, así más fácil de acordarse, que se encuentran en la mayoría de las células eucariotas. Claro, en células animales se encuentran los centriolos, mayormente. Acuérdate, célula animal, centriolo, lisosoma, vacuolas pequeñas, membrana plasmática. Eso es lo principal que te tienes que acordar para diferenciar una célula animal de una célula vegetal. Chicos, continuamos. Continuamos. Bueno, acá, ¿cuál es la función de los centriolos? Es dirigir, ¿qué cosa? Va a dirigir, ¿qué cosa? El ensamblaje de los microtúbulos. El centriolo que hace, dirige el ensamblaje de los microtúbulos, participando en la organización celular, posición del núcleo y disposición espacial de la célula, formando una función de flagelos y cilos. Entonces, el núcleo tiene esta función de formar, de darle forma, y la función de flagelos y cilios. ¿Qué es el flagelo? El flagelo es una estructura que le permite movilizarse, desplazarse, ¿sí? Ese es el flagelo. Igual los cilios, ¿sí? Permite que se pueda movilizar y desplazar el organismo, ¿sí? Es como un medio, ya que no tienen, digamos que no tienen pies, no tienen patas, entonces es como un medio de desplazamiento, así como, digamos así, el espermatozoide tiene su flagelo, ¿sí? Este flagelo le permite, ¿qué cosa? La locomoción, el desplazamiento, ¿sí? Continuamos. Además, las células animales obedecen, perdón, a ver aquí, ya. Además, las células animales obedecen al ciclo celular de toda célula eucariota con núcleo celular. Claro está, toda célula eucariota tiene núcleo, ¿verdad? Esa es la diferencia de la célula eucariota con la célula procariota, acuérdate, que se compone de la interfase y la fase mitótica. En esta última fase se produce la división celular asexual, mitosis, y sexual, meiosis. Bueno, ¿qué te quiere decir? Que en la célula animal se va a dar el ciclo celular. Y este ciclo celular, ¿sí? Está compuesta por distintas fases, como puedes ver aquí en la gráfica. ¿Sí? En esta gráfica el ciclo celular se llama ciclo celular porque tiene esta forma cíclica, ¿sí? Y está compuesta de distintas fases. Y la fase más importante es la fase donde se da la división celular, ¿sí? Y encontramos dos ahí, mitosis y meiosis. Mitosis se da cuando hablamos de organismos asexuales y meiosis se da cuando hablamos de organismos sexuales. Nosotros somos organismos sexuales, hacemos meiosis, hacemos primero mitosis, después hacemos meiosis, ¿sí? Por mitosis es porque, por ejemplo, las células de mi tejido, ¿sí? De mi piel, comienzan a reproducirse por mitosis. Pero digamos que hay un descontrol en esta reproducción de células. ¿Qué sucede? Que se van a reproducir de una forma muy exagerada, ¿sí?
y entonces puede darme a la formación de alguna enfermedad patógena que podría ser un cáncer, ¿verdad? Cuando las células se reproducen de una manera descontrolada, ¿sí? Puede suceder eso. Ujú. Mitosis se da en asexual, ¿sí? Y meiosis ya es cuando intervienen, ¿qué cosa? Los cromosomas, ¿sí? Del papá, de la mamá, y va a salir un organismo diferente al padre y a la madre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a ser, en las células sexuales, intervienen gametos del papá y de la mamá. Gametos nos referimos al óvulo y el espermatozoide, se van a juntar y van a formar un nuevo individuo que va a tener características hereditarias de ambos, no solamente de uno, y va a ser diferente a los padres, ¿sí? Pero va a tener rasgos de ellos, ¿sí? Pero no va a ser idénticamente, bueno, no va a ser igualito al papá, sino que va a ser diferente. Va a tener rasgos hereditarios de cada uno de ellos, de la mamá y del papá. En meiosis es una reproducción sexual, se da, ¿sí? Continuamos. Ahora sí, nos vamos ahora, ya terminamos con la célula animal y nos vamos con la célula vegetal. Como puedes ver, la célula vegetal tiene esta coloración, ¿verdad? Verde, porque hablamos de plantas, ¿sí? Presente en plantas. Ujú. La célula vegetal es un tipo de célula eucariota que compone los tejidos vegetales en los organismos que conforman el reino Plantae. Claro. Como puedes ver, es una célula vegetal en la cual está presente en todo células eucariotas, ¿verdad? Hablamos de células eucariotas, están las células animales y las células vegetales, ¿sí? Y esta célula pertenece al reino Plantae, al reino de las plantas, pues, ¿ya? Como podemos ver aquí en la imagen que tenemos en la siguiente imagen, vemos una diferencia muy clara con respecto a la célula animal, ¿verdad? ¿Por qué? Lo que nos llama la atención es esto de aquí, mira, como unos sacos, como unas bolsas. Esto se llama vacuola, ¿sí? En la vacuola, ¿qué cosa? Mayormente almacenan líquidos, sales, líquidos. En este caso está almacenando agua, si hablamos de células vegetales, ¿sí? Y vemos una membrana que es dura, rígida, ¿sí? Esto sería su membrana de aquí, y la que está fuera, la dura, la rígida, la fuerte, es la pared celular. ¿Viste cuál es la diferencia principal entre célula animal y vegetal? También vemos la forma, como te das cuenta, la forma aquí es una forma medio prismática, medio hexagonal, ¿sí? Caso contrario sucedía en la célula animal, veíamos una forma medio redondeada, ovalada, como te das cuenta, ¿ves? También tiene su citoplasma, como toda célula eucariota, tiene su citoplasma, tiene sus ribosomas, ¿sí? Tiene su núcleo, claro, tiene que tener su núcleo, estamos hablando de células eucariotas, en las cuales están las células animales y vegetales, las cuales cada una va a tener su núcleo, ¿sí? Tiene su núcleo, tiene sus ribosomas, pero la característica principal de las células vegetales con respecto a los animales es que las células vegetales van a presentar, ¿qué cosa? Unas vacuolas grandes, ¿sí? Las cuales van a presentar, ¿por qué son grandes? Porque almacenan mayor cantidad de agua, ya que hablamos de células vegetales. Ellas necesitan esta reserva, ¿verdad? Tenemos una pared celular bien rígida, fuerte, ¿sí? Tenemos a los cloroplastos, que permite, ¿qué cosa? Esa pigmentación, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos como tal todos los organelos presentes, como también estaban en las células animales, ¿sí? Continuamos. Ahora vamos a ver la comparación entre célula animal y célula vegetal, ¿sí? Comenzamos, a ver. ¿Qué comparación hay entre célula animal y vegetal? La célula animal, como puedes ver aquí, te vas a dar cuenta, las células vegetales comparten similitudes con la célula animal. Por ejemplo, ambas células eucariotas tienen el núcleo, como les dije anteriormente, presentan núcleo. Contienen información genética hereditaria dentro del núcleo y tienen una membrana citoplasmática, ¿verdad? Claro, tienen el citoplasma, tienen su membrana citoplasmática. Uh-huh. A ver, aquí nos dice célula animal, célula vegetal, ¿no? Y como puedes ver, todo lo que está aquí en el medio es lo que ellos comparten, ¿sí? Membrana, que diga mitocondrias, M de mitocondrias, ¿sí? Acá te indica M de mitocondrias, membrana plasmática, ¿sí? Retículo endoplasmático, citoplasma, aparato de Golgi, acá que dice, aparato de Golgi, citoesqueleto, núcleo y lisosomas y peroxisomas, ¿no? Como puedes ver acá. ¿Cuáles son las diferencias? La célula vegetal presenta, la célula animal presenta centriolos, ¿ya? La célula vegetal va a presentar pared celular. La célula animal presenta cloroplastos y presenta vacuolas más grandes de la célula animal, con respecto a la célula vegetal que presenta vacuolas pequeñas, ¿sí? Y numerosas, mayor cantidad de vacuolas y son pequeñas y numerosas, la célula animal. En cambio, la célula vegetal presenta unas vacuolas enormes,
las cuales presentan mayor cantidad de agua, porque si hablamos de plantas, ellas necesitan ¿no? Necesitan el agua para poder continuar sus funciones, si no, esta planta se deshidrata y pasa un estrés hídrico y esta plantita puede ser que muera, ¿sí? Entonces, por eso necesitan a la vacuola, necesitan para que sea su reserva de agua, la cual almacena agua y también otro tipo de sustancias, como sales también puede almacenar, ¿sí? Continuamos. Bueno, acá tenemos hablando de la vacuola, acá tenemos a la vacuola, mira, es enorme, ¿sí? Están rodeadas por una membrana llamada tonoplasto. Hay una membrana que cubre esta vacuola, se llama tonoplasto, y esta vacuola está llena de líquido llamado savia celular. Y el agua es un componente principal de la savia celular, pero además contiene sales, azúcares y proteínas. Como les dije, también contiene sales, azúcares, proteínas. Tenemos al cloroplasto, que da esta pigmentación, ¿sí? Dentro del cloroplasto tiene la clorofila, tienes el cloroplasto y dentro del cloroplasto hay unos pequeños paquetes, tienes a la clorofila y unos paquetes que vas a encontrar que son necesarios para que se dé qué cosa, lo que es la famosa fotosíntesis, ¿sí? El sitio donde se da y ocurre la fotosíntesis. Tenemos la pared celular, que es una pared gruesa, la cual, como les dije anteriormente, la célula vegetal se diferencia de la célula animal porque la célula vegetal presenta una pared celular gruesa, ¿sí? Caso contrario sucede con la célula animal. La célula animal presenta una membrana celular, nada más, pero la célula vegetal presenta una pared celular gruesa. Imagínate que es como una pared de cemento que cubre toda la célula y aparte, encima de esa pared de cemento, la parte externa tiene esta pared de cemento. En la parte interna tiene su membrana celular y en la parte más interna tiene su citoplasma y en la más interna tiene el núcleo, ¿sí? Piensa así que es de afuera hacia adentro, o como también puedes hacer de adentro hacia afuera. Núcleo, citoplasma, membrana celular, pared celular, ¿sí? Entre la importancia de la pared celular tenemos que limita el tamaño de la célula, evitando su ruptura. Claro, esta pared celular, ¿qué hace? Le da forma y protección, ¿ya? Ruptura debido a la obtención de agua por la vacuola. Luego, juega un papel muy importante en la absorción, transporte y secreción de sustancias. Y sirve de lugar para la actividad lisosomal o digestiva de la célula vegetal. Como les dije anteriormente, la pared celular, ¿cuál es la principal función? Es la que permite ¿qué cosa? El ingreso y salida de sustancias, ¿sí? Y como tal también sirve de protección y le da forma a la célula. Continuamos. Bueno, aquí vemos un mapa conceptual en el cual te pongo, este mapa conceptual es muy usado para que tú te puedas acordar, mayormente los chicos lo usan para poderse acordar el resumen, ¿sí? De qué es la célula, cuáles son los dos tipos de célula, y dentro de la célula eucariota, qué tipos hay y cuál es la diferencia, como puedes ver aquí, ¿sí? Entonces vamos a leerla para que te ubiques más o menos. A ver, aquí dice, ¿no? La célula. Existen dos tipos en cuanto a su estructura, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es la célula eucariota y procariota, ¿verdad? Estas células presentan las siguientes estructuras. Ambas tienen en común ¿qué cosa? Membrana plasmática, ¿sí? Citoplasma y material genético. En la célula eucariota y procariota. La célula eucariota está rodeada por una membrana y la célula procariota no está rodeada por una membrana. Su núcleo, se refiere a su núcleo, a su material genético. Cuando hablamos de la célula eucariota, su material genético está dentro de una membrana. Acá está el núcleo y aquí dentro se encuentra el material genético. El núcleo tiene una membrana que lo cubre el material genético, ¿sí? Caso contrario sucede en la célula procariota. La célula procariota, su material genético no está envuelto en una membrana, está libre en el citoplasma. Y dentro de las células eucariotas, que presentan núcleo, presentan envoltura nuclear, están las células vegetales y las células animales, ¿sí? Las células vegetales, como puedes ver aquí, tenemos de color verde, y la célula animal tenemos de color rosa, como puedes ver aquí, ¿sí? Ahora, la célula vegetal va a presentar plastos, que son los cloroplastos, cromoplastos o leucoplastos. Son pigmentaciones, ¿sí? No solamente las plantas van a tener hojas verdes, también pueden tener hojas rojas, moradas y otros colores. Entonces, estos pigmentos se llaman plastos, ¿sí? Y dentro de los plastos encontramos los cloroplastos, los cromoplastos y los leucoplastos. También encontramos en la célula vegetal que tiene una pared fuerte, una pared dura, se llama pared celular. Ella sí presenta esta pared, ¿sí? Tiene vesículas grandes, 1 o 2 vesículas grandes que almacenan agua, sales, ¿sí? Minerales,
y tiene forma prismática, hexagonal. Vamos a ver la célula animal, ¿qué diferencias tiene? Esta célula animal tiene centriolos, tiene vesículas pequeñas y numerosas y forma variada. Puede tener una forma redondeada, así, ¿no? Ya. Y en las células procariotas encontramos a quiénes, a las bacterias, ¿sí? Estas bacterias tienen esta forma, medio así ovalada, tienen su flagelo, ¿sí? Como puedes ver, tienen su citoplasma inmerso. En su citoplasma tienen aquí su ADN en forma circular. ¿Por qué su ADN está en forma circular? Porque como no tiene una envoltura que lo cubra, entonces ella hace esto para poder mantener su material genético, ¿sí? Continuamos. Bueno, chicos, acá les pongo un cuadro comparativo en el cual ves las diferencias, puedes observar entre la célula animal y vegetal, ¿sí? Ahí tú lo revisas este cuadrito, ¿sí? Por ejemplo, aquí te dice sin pared celular, célula animal, y la célula vegetal sí presenta esta pared celular, ¿ves? Con lisosomas, célula animal, célula vegetal no presenta lisosomas, no hace digestión. Con vacuolas, célula animal, pero tiene vacuolas pequeñas. Caso contrario, en la célula vegetal tiene unas vacuolas grandes, ¿sí? Mayor cantidad de agua almacena. Con centriolos, célula animal, célula vegetal sin centriolos, ¿sí? Y como puedes ver, aquí lo que no está marcado, no que está resaltado ni con rojo ni con amarillo, quiere decir lo que ellos tienen en común, ¿sí? Continuamos. Aquí tengo presente, ustedes van a llenar aquí, ¿no? Escribe 4 diferencias entre ambos tipos de células. ¿Qué diferencias tiene la célula animal y vegetal? Y acá está la tarea. Solamente he dejado 5 preguntas, son bien fáciles. Primera pregunta te dice, ¿cómo diferencia célula animal de vegetal? ¿Qué función tienen los centriolos? ¿Qué es el almidón? Investiga qué es la fotosíntesis y qué son los tonoplastos, último, ¿no? Entonces, chicos, hemos terminado la clase de hoy, ¿sí? Nos vemos la siguiente semana. La siguiente clase, chicos.